Hola a todos y bienvenidos un día más a nuestro podcast para aprender español. Hola, yo soy Pablo. Y yo soy Ana. Estamos aquí para ayudaros a mejorar vuestro español con conversaciones reales, como las que podríais tener con vuestros amigos. Exacto. La idea es que escuchéis, aprendáis vocabulario y expresiones útiles y, sobre todo, que os acostumbréis al ritmo del español hablado de una forma natural y amena. Y un pequeño recordatorio antes de empezar. Recordad que podéis activar los subtítulos en vuestro propio idioma si os resulta difícil seguir la conversación en español, aunque por supuesto, el reto es intentar entenderlo todo sin ayuda. Eso es. Bueno, ¿de qué vamos a hablar hoy, Ana? El tema de hoy es algo que hacemos constantemente en nuestra vida diaria, casi sin pensar. Pues sí, hoy vamos a simular una conversación muy común, cómo quedar con un amigo, es decir, cómo organizar un plan, cómo ponerse de acuerdo en el día, la hora y el lugar para verse. Es una de esas interacciones llenas de pequeñas frases y expresiones clave. Fundamental. Es una de esas conversaciones que tienes casi todas las semanas. Se trata de negociar, proponer, aceptar, rechazar. Hay mucho que aprender aquí. Así que prestad mucha atención a las frases que usamos para proponer, aceptar, rechazar y confirmar planes. Vamos a ello. Imagina que Pablo y yo llevamos tiempo sin vernos y yo decido llamarle por teléfono para ver si quedamos. Empezamos la simulación. Ring, ring. Sí, dígame. Hola Pablo, soy Ana. ¿Qué tal? Ana, qué alegría oírte. ¿Cómo estás? Muy bien por aquí, liado con el trabajo como siempre. ¿Y tú? Pues igual, con mucho lío, ya sabes. Te llamaba porque el otro día me acordé de ti y pensé, hace un montón que no veo a Pablo. En serio, ¿cuánto hace ya? Pues es verdad, con el ritmo de vida que llevamos, el tiempo pasa volando. Yo diría que hace por lo menos 3 o 4 meses. Tienes toda la razón. Deberíamos ponerle remedio a eso, ¿no crees? Oye, Pablo, espera un momento. Has dicho una frase que me parece súper útil para quienes nos escuchan. Hace mucho que no nos vemos. Y yo he dicho, hace un montón que no te veo. Ah, sí, es verdad. Es una estructura muy común en español. ¿La explicamos un poco? Es la primera pieza clave de nuestra conversación. Claro, es perfecta para empezar. Cuando en español queremos expresar la cantidad de tiempo que ha pasado desde que ocurrió algo por última vez, usamos la estructura hace más cantidad de tiempo más verbo en presente. Exacto. Por ejemplo, en nuestro caso, hace mucho que no nos vemos. Mucho es la cantidad de tiempo. Podríamos ser más específicos y decir, hace 3 meses que no nos vemos. O si hablo de otra cosa, hace un año que no voy de vacaciones. La estructura es siempre la misma. Otro ejemplo podría ser, hace una semana que no hablo con mis padres. Es una forma de expresar que la última vez que hablé con ellos fue hace una semana. O, hace solo 2 días que no como chocolate, si quieres expresar un logro personal. Es muy natural y se usa constantemente. Sí, y es importante recordar que el verbo siempre va en presente, aunque hablemos de una acción que no ha ocurrido en un periodo pasado. No decimos hace una semana que no hablé, sino hace una semana que no hablo. Es una particularidad gramatical muy importante de esta estructura. Muy buena aclaración, Pablo. Así que ya sabéis, si queréis decir que ha pasado un tiempo desde la última vez que hicisteis algo, esta es vuestra estructura. Hace tiempo que no. Bueno, sigamos con nuestra conversación para ponerle remedio a esto. Vamos, me decías que hace mucho que no nos vemos y que deberíamos ponerle remedio. Eso, pues sí, tenemos que vernos y ponernos al día. ¿Cómo tienes la semana que viene? ¿Te apetece quedar un día para tomar algo? Me apetece muchísimo. A ver, déjame pensar. La semana que viene, la tengo un poco complicada. El lunes y el martes tengo reuniones hasta tarde y luego tengo que preparar unas presentaciones. Imposible. Vaya, has dicho la tengo un poco complicada. Esa es otra frase muy útil. Expliquémosla.
Cierto. Cuando alguien te pregunta por tu disponibilidad y tu agenda está muy llena, en lugar de decir estoy muy ocupado, que también es correcto, es muy natural decir lo tengo complicado o la tengo complicada, refiriéndote a la semana. Exacto, suena un poco más general. ¿Puedes ayudarme con la mudanza el sábado? Uf, el sábado lo tengo complicado. Tengo que hacer 1000 cosas. Significa que tienes poco o ningún tiempo libre. Es una forma educada de decir que estás muy ocupado. Y es una buena manera de empezar a rechazar un plan sin ser demasiado directo. Primero dices lo tengo complicado y luego das las razones. Bueno, pues eso, lunes y martes, imposible. De acuerdo, pues descartados. ¿Y qué tal el miércoles? Quizá por la tarde. El miércoles por la tarde podría ser, pero voy a ir un poco justo de tiempo. Tengo que terminar un informe importante y no sé si llegaré. Prefiero no quedar con la presión de tener que irme pronto. Entiendo. Has usado otra expresión buena ahí. Ir justo de tiempo. Sí, ir justo de tiempo o estar justo de tiempo significa tener el tiempo exacto para hacer algo, sin margen de error. Si tengo que terminar el informe a las 7 y quedamos a las 7:15, voy muy justo. Cualquier imprevisto haría que llegara tarde. Es como no tener tiempo de sobra. Por ejemplo, si tu tren sale a las 10:30 y llegas a la estación a las 10:25, vas muy justo de tiempo. Es una sensación un poco estresante, así que te entiendo perfectamente. Mejor buscar un día con más calma. Exacto. Entonces, miércoles, mejor no. ¿Y el jueves? El jueves por la tarde lo tengo más libre, más despejado. Ay, pues el jueves no me viene nada bien. Es el único día de la semana que tengo mi clase de yoga y para mí es sagrada. No me la salto por nada del mundo. Uy, perdona, no quería interrumpir tu momento zen. Haces muy bien, el yoga es importante. Oye, acabas de usar otra expresión clave y fundamental. ¿Ah, sí? ¿Cuál? Supongo que te refieres a no me viene nada bien. Esa misma. Creo que explicar la diferencia entre no puedo y no me viene bien es fundamental para sonar más natural al hacer planes. Tienes toda la razón. Es un matiz muy importante. A ver, amigos, cuando rechazáis un plan, podéis decir no puedo. Por ejemplo, no puedo quedar el jueves porque tengo que trabajar hasta las 10. Esto suena muy directo. Indica una imposibilidad total. Hay una barrera o un obstáculo real que te impide hacer el plan. Exacto. En cambio, no me viene bien o me viene fatal es una forma un poco más suave, más flexible y a menudo más educada. No significa necesariamente que sea imposible, sino que no es conveniente para ti en ese momento. Sugiere que ese horario o ese día choca con tu organización, tus rutinas o tus preferencias, pero deja la puerta abierta a negociar. Justo, en mi ejemplo, yo podría saltarme la clase de yoga si fuera una emergencia, pero no es lo ideal para mí, es mi preferencia. Por eso digo, el jueves no me viene bien. Si un amigo te propone quedar a las 9 de la mañana y tú no eres una persona madrugadora, no dices no puedo. Dices, uff, a las 9 no me viene muy bien. ¿Podemos un poco más tarde? Es la frase perfecta para renegociar un plan sin sonar cortante o negativo. Y tiene variaciones. Si algo es realmente inconveniente, puedes decir, me viene fatal. Por ejemplo, quedar el lunes a primera hora, me viene fatal. Es el peor día de la semana para mí. Y lo contrario también existe. Si una propuesta te encaja perfectamente en el horario, puedes decir, ya, me viene genial. O, de forma más coloquial, ya, me viene de perlas. Por ejemplo, quedamos el viernes por la tarde. Sí, me viene de perlas. Justo termino de trabajar y no tengo nada más que hacer. Genial. Así que en resumen, no puedo para imposibilidades reales. No me viene bien o me viene fatal para cuando algo no encaja cómodamente en tu horario o preferencias. Y me viene genial o me viene de perlas para cuando es perfecto. Ya, perfecta explicación. Bueno, volvamos a nuestro calendario, que al final no conseguimos cuadrar agendas.
A ver, el jueves yo no puedo. Bueno, no me viene bien. ¿Qué nos queda? ¿El viernes? El viernes por la tarde podría ser una gran opción. Así empezamos el fin de semana con buen pie. Yo lo tengo libre. ¿Te parece bien el viernes? El viernes me parece perfecto. Tengo la tarde libre a partir de las 5. ¡Genial! Pues ya tenemos día. Ahora falta decidir el qué, el gran debate. Cierto. ¿Qué hacemos? ¿Qué te apetece? Pues no sé, a mí me apetece sobre todo charlar, ponernos al día de nuestras vidas, que con tanto lío seguro que tenemos 1000 cosas que contarnos. Ah, ahí has dicho otra expresión muy importante. Ponernos al día. Es verdad, es el objetivo principal cuando quedas con alguien a quien no ves desde hace tiempo. Ponerse al día significa actualizarse mutuamente sobre las novedades de vuestras vidas, trabajo, familia, viajes, problemas, contarse lo que ha pasado desde la última vez que os visteis. Exacto. Es sinónimo de ponerse al corriente. Puedes decir, tenemos que quedar para ponernos al día, o llámame y me pones al día de todo. Es una expresión que indica la necesidad de intercambiar información personal y social. Es el corazón de una quedada entre amigos. Totalmente. Pues eso, mi plan ideal sería algo tranquilo para poder hablar. Podríamos ir a una cafetería de esas nuevas que han abierto por el centro, una que sea acogedora, y tomar un café o un té con calma. Es una buena idea, un clásico que nunca falla. Pero, no sé, con el tiempo tan bueno que está haciendo últimamente, me da un poco de pena meternos en un sitio cerrado. ¿No te apetece más hacer algo al aire libre y aprovechar el sol? ¡Ostras! Pues tienes toda la razón. No lo había pensado. Sí, mucho mejor algo fuera. Me has convencido. ¿Y qué propones? ¿Qué te parece si vamos a dar un paseo por el parque? Me parece una idea fantástica. Un paseo por el parque y luego, si nos apetece, nos sentamos en una terraza a tomar algo. ¿Qué dices? Espera. Otra vez. Acabas de usar la expresión clave de hoy y esta es posiblemente la más importante para proponer planes. Jaja, es verdad, la he usado sin darme cuenta. ¿Qué te parece, sí? Exacto. Contémosle a nuestros oyentes por qué esta frase es tan útil. Cuando queréis hacer una sugerencia o proponer un plan a alguien, esta es una de las formas más comunes y amables de hacerlo en español. ¿Qué te parece si? Seguido de un verbo en presente de indicativo. Correcto. Es como preguntar la opinión de la otra persona sobre tu idea. En lugar de decir de forma imperativa, vamos al parque, que suena como una orden, dices, ¿qué te parece si vamos al parque? Es mucho más colaborativo. Estás invitando a la otra persona a que dé su opinión y a que participe en la decisión. Y la respuesta puede ser variada. Si te gusta la idea, puedes decir, me parece una idea genial, me parece perfecto, vale o claro. Si no te convence del todo, puedes decir, pues no me convence mucho, preferiría hacer otra cosa, o ser más diplomático. No es mala idea, pero ¿qué te parece si mejor hacemos? Y proponer una alternativa. Es una estructura súper versátil. La puedes usar para todo. ¿Qué te parece si pedimos una pizza para cenar? ¿Qué te parece si vemos una película esta noche? ¿Qué te parece si vamos a la playa el fin de semana? Es la fórmula mágica para proponer cualquier cosa de forma amistosa. Pues sí, así que volviendo a lo nuestro, tú me has preguntado, ¿qué te parece si vamos a dar un paseo por el parque? Y mi respuesta es, me parece un planazo, me encanta la idea. ¡Genial! Entonces paseo por el parque y luego una terraza. Me apunto sin dudarlo. Y ahí están las dos siguientes. Has hecho un combo. Has dicho planazo y me apunto. Jaja, es que al final una conversación para quedar con alguien es un festival de frases hechas. Empecemos por planazo. Venga, planazo es una palabra muy coloquial que usamos cuando un plan nos parece extraordinario, muy bueno. Es la palabra plan con el sufijo aumentativo azo. Un planazo es mucho más que un buen plan. Es un plan que te genera mucho entusiasmo. Exacto. Ir a la playa el fin de semana es un buen plan. Pero si además vamos con todos los amigos y hacemos una barbacoa, eso es un planazo. Implica diversión y muchas ganas. Así que si alguien os propone algo y os encanta, podéis decir, ¡uf! ¡Qué planazo! Para mostrar vuestro entusiasmo.
Y después de calificar mi idea de planazo, has dicho me apunto. Esta es muy coloquial y muy común. Sí, cuando alguien propone un plan y tú quieres decir que quieres participar, que estás dentro, una forma muy natural de decirlo es me apunto. Es el equivalente a count me in en inglés. Es una forma entusiasta de aceptar una propuesta. Si tus amigos dicen, oye, vamos al cine esta noche, tú puedes responder, me apunto. Si dicen, estamos organizando una barbacoa el sábado, contestas, me apunto sin pensarlo. Significa que te unes al plan. También se puede usar en forma de pregunta. Por ejemplo, si ves que tus amigos están organizando algo, puedes preguntar, ¿qué hacéis? ¿Puedo apuntarme? O de forma más informal, ¿me puedo apuntar? La palabra viene del verbo apuntar, que significa escribir algo, como apuntar tu nombre en una lista. Así que cuando dices me apunto, es como si estuvieras diciendo apunta mi nombre en la lista de los que van. Totalmente. Y el contrario, de forma coloquial, sería yo paso. Si proponen un plan que no te apetece nada, puedes decir, uff, yo paso. Es bastante directo, pero entre amigos se entiende. ¿Vamos a correr a las 6 de la mañana? Yo paso, gracias. Jaja, exacto. Bueno, pues ya tenemos un montón de expresiones clave para quedar con amigos. Y ahora, antes de cerrar los detalles de nuestro plan, ¿qué te parece, Ana, si les preguntamos a nuestros oyentes? Buena idea. Nos encantaría saber de vosotros. Ya que estamos hablando de planes, contadnos en los comentarios. ¿Qué os gusta hacer cuando quedáis con vuestros amigos? ¿Cuál es vuestro planazo ideal? ¿Sois más de café y charla, de paseo al aire libre, de ir al cine, de cenar? Dejadnos vuestras ideas en los comentarios. Sí, así practicáis vuestro español y además nos dais ideas para nuestros próximos planes. Bueno, Ana, vamos a concretar, que si no, no quedamos nunca, que a veces pasa eso, mucho hablar y al final no se cierra nada. Jaja, ¿verdad? A ver, hemos dicho viernes por la tarde, paseo por el parque y luego tomar algo. ¿A qué hora te viene bien quedar? Pues como has dicho que sales a las 5, ¿te parece bien que quedemos sobre las 6? Así te da tiempo a llegar con calma y todavía tenemos sol para pasear. A las 6 me parece perfecto. Ni muy pronto ni muy tarde. ¿Y dónde quedamos exactamente? ¿En qué parque habías pensado? Porque hay varios. Cierto, tenemos que fijar un punto de encuentro. Había pensado en el Retiro, que es céntrico para los dos y es precioso en esta época del año. Podemos quedar en la entrada principal, la que da a la puerta de Alcalá. Creo que es la más fácil de encontrar para todo el mundo. Sí, es un punto de referencia muy conocido. Imposible perderse. Vale, pues anotado. Viernes a las 6 de la tarde en la entrada del Retiro de la Puerta de Alcalá. Perfecto, ya tenemos plan. ¡Qué bien! ¡Qué ganas de verte y ponernos al día! ¿Y yo? Verás qué bien lo pasamos. Bueno, pues quedamos en eso entonces. Quedamos en eso. Ah, la última. Esa es la frase de cierre. Quedamos en eso. Es verdad, ya la decimos de forma automática. Esta es la expresión que usamos para confirmar que todos los detalles del plan están cerrados y acordados. Es como poner el sello final a la conversación. Exacto. Después de discutir el día, la hora, el lugar y la actividad, cuando ya todo está claro, uno de los dos dice, pues quedamos en eso, o vale, pues quedamos así. Y ya está, fin de la organización. Una frase corta, sencilla y súper útil para terminar de organizar cualquier cosa. Bueno, pues ahora sí de verdad, Ana, quedamos en eso. Quedamos en eso. ¡Qué ganas de que llegue el viernes! Te mando un mensaje ese día por si acaso para confirmar. Genial. Oye, y esa es otra costumbre muy nuestra, ¿verdad? Confirmar el mismo día por si acaso. Totalmente. Aquí tenemos otra microexpresión. Por si acaso. La usamos para hablar de una acción que hacemos por precaución, para evitar un posible problema. En este caso, te envío un mensaje para asegurarme de que el plan sigue en pie y no te ha surgido nada. Claro. Coge el paraguas por si acaso llueve. Voy a llevar una batería externa por si acaso me quedo sin móvil. Es una muletilla constante en nuestro día a día. Y en los planes, confirmar por si acaso es casi una norma no escrita. Exacto. Pues lo dicho, te escribo el viernes. Un abrazo muy grande, Pablo. Hablamos. Otro para ti, Ana. Cuídate. Adiós. Adiós.
Y así, amigos, es como se organiza un plan en español de principio a fin. Como veis, es una conversación llena de pequeñas frases y expresiones que la hacen fluida y natural. Vamos a hacer un repaso rápido de todo lo que hemos aprendido hoy. Ha sido mucho, pero muy útil. Empezamos con hace más tiempo más que no, verbo en presente, para decir cuánto tiempo ha pasado desde que hicimos algo, como en hace mucho que no nos vemos. Luego, para decir que estamos muy ocupados, hemos visto la expresión tenerlo complicado. Por ejemplo, esta semana la tengo complicada para quedar. También hemos aprendido a decir que no tenemos mucho tiempo extra con la frase ir justo barra de tiempo. Para rechazar un plan de forma educada porque no se ajusta a nuestro horario o preferencias, usamos no me viene bien o me viene fatal. Y si es perfecto, me viene genial o me viene de perlas. El objetivo de la quedada era ponernos al día, es decir, contarnos las novedades de nuestras vidas. Para proponer un plan de forma colaborativa, la fórmula mágica es ¿qué te parece si? Como en ¿qué te parece si vamos al parque? Si el plan propuesto nos encanta, podemos decir que es un planazo. Y para aceptar y unirnos a ese plan con entusiasmo, decimos me apunto. Si no queremos ir, de forma coloquial, yo paso. Cuando ya está todo decidido, cerramos el acuerdo con quedamos en eso o hecho. Y finalmente, hemos visto que es común hacer algo como precaución, usando la expresión por si acaso, como en te mando un mensaje el viernes por si acaso. Creemos que con todas estas herramientas, vuestra capacidad para organizar planes en español va a mejorar muchísimo. La clave es practicar. Intentad usar estas expresiones la próxima vez que tengáis que quedar con alguien. Exacto. Y con esto llegamos al final de nuestro episodio de hoy. Esperamos que os haya gustado y sobre todo que os haya resultado útil. Si es así, nos ayudaríais muchísimo si le dierais a me gusta a este video y os suscribierais a nuestro canal para no perderos los próximos episodios. Y por supuesto, nos encanta leerlos. Dejadnos en los comentarios qué os apareció, si tenéis alguna duda o si hay algún tema que os gustaría que tratáramos en futuros videos. Vuestras ideas son muy importantes para nosotros. Muchísimas gracias por escucharnos y por acompañarnos en esta aventura de aprender español. Nos vemos en el próximo video. ¡Hasta pronto! ¡Adiós!